Y ya recibimos a Bruno Carratini, es licenciado en nutrición, educador de la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Bienvenido, Bruno, un gusto tenerte en Modo País. Buen día para todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Perfecto. Simplemente queríamos conversar a propósito de esta posibilidad que tienen los diabéticos de tener un monitoreo todavía más fiel y obviamente mejorar su calidad de vida. ¿De qué estamos hablando, Bruno? Bueno, primero que nada aclararle un poco a la gente de qué se trata la diabetes. La diabetes es una enfermedad que se caracteriza por la variación de glucosa en la sangre. Cuando esta glucosa supera los valores de normalidad, se diagnostica la diabetes. Por lo tanto, la importancia que tiene el control de la glucemia o la glucosa sanguínea dentro de lo que es la diabetes, ¿verdad? Para medir esa glucosa en sangre existen dos formas. La forma más tradicional es la forma del pinchacito en el dedo, que todos conocen, que la persona tiene que tomar una muestra capilar y medirla con una tirilla y un glucómetro, y les va a arrojar un valor puntual de ese momento que sirve para tomar decisiones en ese momento. Después hay otra manera que es la medición continua de glucosa en sangre, que es a través de la tecnología aplicada a la medición justamente, que es a través de unos dispositivos en los cuales se coloca un sensor en el brazo de la persona y la persona a través de un escáner recoge la información de ese sensor que le va a decir continuamente, todo el tiempo, cuáles son sus valores de glucemia, ¿verdad? Ese sensor, ¿cómo se vincula con el cuerpo? Ese sensor es un sensor que se pega, es un sensor subcutáneo, que lo que queda dentro del cuerpo pegado es un pequeño filamento que recoge la información de la glucemia intersticial, se le dice, de la grasita de la piel, digamos, y de esa manera recoge continuamente, cada 5 minutos, información respecto a la glucemia y la tendencia de la glucemia, es decir, hacia dónde se dirige. Esto justamente es una gran ayuda para la persona que tiene diabetes, porque no solamente le dice dónde está parada su glucemia, sino de dónde viene y hacia dónde se dirige. Entonces le permite tomar decisiones más acertadas. Volviendo a la primera forma, ¿verdad?, de medir el azúcar en sangre, ¿cuál sería la periodicidad de esa prueba, de ese test, para hacerlo? ¿Cuántas veces uno lo puede o necesita hacerlo en el día? Bien, es una buena pregunta y estos días que he estado bastante en la prensa por este informe que se presentó del Reino Unido, me han hecho esa pregunta. En realidad eso depende del tipo de diabetes. Los diabéticos que requieren un tratamiento con insulina, es decir, que están con insulinoterapia, que tienen que inyectarse múltiples veces por día, llamémosle diabéticos tipo 1, personas con diabetes 2 en esquemas con insulina, y algunas diabéticas gestacionales también, porque están usando insulina, justamente van a tener una variación glucémica en el día constante. Entonces esas personas requieren de medirse con el pinchacito en el dedo por lo menos entre 5, 6 o 7 veces por día para tomar una muestra y saber y tomar decisiones terapéuticas en base a esa muestra. Para estas personas es que califica mejor este otro tipo de tecnología aplicada, que es la medición continua de glucemia. Y justamente en el Reino Unido se publicó un estudio en las semanas pasadas en donde se comparó un grupo con insulina que utilizaba el método tradicional y un grupo con insulina que utilizaba el método de medición continua, que es esta tecnología, y los resultados de este estudio experimental fueron que las personas en tratamiento con medición continua tuvieron un mejor resultado en todo sentido de lo que es la evolución de la diabetes, y además le resultó al Estado, a lo que es la salud pública, un ahorro, un costo-beneficio positivo, porque los pacientes de esta manera evitan complicaciones que podrían ser prevenibles a través de un control continuo, ¿verdad? ¿Cuál es el inconveniente con el acceso a esta nueva forma de medición? Bien, en Uruguay está disponible el sistema Flash, se llama sistema Flash, el del escaneo, ¿verdad? Está disponible en nuestro país,
pero no forma parte de las prestaciones de salud. Es decir, no forma parte de salud pública. Los pacientes con diabetes en salud pública no lo pueden adquirir si lo necesitaran, y tampoco forma parte de la salud privada. Es decir, el servicio mutual tampoco forma parte de las prestaciones de salud. La única manera de obtenerlo en Uruguay es de forma privada, a través de la compra con el laboratorio, y tiene un costo mensual más o menos de 5.000 pesos, por lo cual lo hace inaccesible para la mayoría de la población con diabetes en tratamiento con insulina, porque además de ese costo tiene que hacerse cargo de los otros costos de la enfermedad, ¿verdad? De la alimentación saludable y de la medicación. Entonces, la situación en Uruguay es que no hay una accesibilidad a este tipo de tecnología por no formar parte de las prestaciones de salud. Un poco lo que estamos trabajando desde la Asociación de Diabéticos y lo que esperamos es retomar el diálogo que lo habíamos comenzado por allá por el 2019 con el compromiso por la diabetes, que después por la pandemia se suspendió, retomarlo ahora que estamos en otro momento de la situación sanitaria para poder dialogar con las autoridades y con esta evidencia y más, y a través de la voz de la gente, también de la asociación y otras asociaciones, poder incorporarlo en los sistemas de salud. ¿Podría emparentarse ese ahorro que implica el uso del monitoreo continuo, ¿no?, con el costo que pueda llegar a salir? ¿Para cuántos diabéticos tendríamos que calcular, Bruno? Eso es una buena pregunta, en realidad. En Uruguay no contamos con un registro nacional de personas con diabetes y fue una de las solicitudes que hicimos nosotros por allá por el 2019, de que se haga un reconto de las personas que hay y del tipo de diabetes que tienen, que en realidad no es un dato tan complejo de obtener, simplemente sería un registro de farmacología, de cuáles son los pacientes que utilizan insulina, para poder tener una estimación de quiénes serían los candidatos para este tipo de tecnología. Por lo tanto, en Uruguay, antes de este paso en realidad, o parte del diálogo, es justamente la justificación de que se haga un registro nacional de personas con diabetes para saber cuál es nuestra situación sanitaria respecto a esta pandemia que es la diabetes y cuál sería justamente el análisis de ahorro y costo-beneficio, que ya tenemos el ejemplo del Reino Unido a través de este estudio, que la consecuencia que tuvo la publicación de este estudio fue que el Departamento de Salud y Social de Gran Bretaña incorporó esta tecnología y lo amplió para todas las edades de pacientes con diabetes, no solamente niños y adolescentes, sino los adultos que también tienen diabetes con insulina, que además son los más prevalentes los adultos a tener complicaciones por la duración de la diabetes. Claro. Entonces, un poco lo que buscamos es emular en lo que se pueda y comenzar el diálogo con las autoridades para poder incorporar esta tecnología a las prestaciones de salud. Utilizar este monitoreo puede incidir en la forma de vida, en el consumo de alimentos, hacerlo más eficiente. Absolutamente, absolutamente. Una persona que fue diagnosticada con diabetes, independientemente del tipo de diabetes, tiene que seguir un plan de alimentación acorde a sus necesidades y también un plan de actividad física. Eso es lo recomendable dentro de la academia, digamos, ¿no? Para poder hacer cualquiera de esas, cumplir con esos pilares del tratamiento, además de la medicación, se necesita tener un conocimiento de la glucemia, que es el pilar transversal del tratamiento. La importancia que tiene el control de la glucemia dentro de la diabetes es imprescindible. De otra manera no se podría lograr un tratamiento. Este tipo de tecnologías, que en Uruguay ya hay familias que hacen el esfuerzo y se lo compran, es un cambio realmente de vida. La persona que está en un tratamiento con insulina y se hace de esta tecnología, tiene un cambio en su calidad de vida, definitivamente, sobre todo en la población pediátrica y adolescente, y sus padres que tienen que hacerse cargo de la glucemia del niño. Ya el hecho de no despertarlo de madrugada para pincharle el dedo al niño y simplemente escanearlo para saber qué glucemia tiene, es un cambio radical de vida para todos, además de mejorar los resultados clínicos por tener una medición continua de glucemia, justamente.
Por lo tanto, para resumir un poco, es imprescindible el conocimiento de la glucemia, la diabetes, para tener un buen tratamiento, definitivamente. ¿Qué posibilidades hay de que la gente viaje, por ejemplo, a Argentina, y ya que compra una ropita, una pilcha, se pueda traer un tratamiento de esto? Lo digo con todo el respeto, por supuesto. Pero, ¿hay diferencia de precios? ¿Existe esta posibilidad? En realidad, el precio Mercosur del sistema Flash Monitoreo, que la marca comercial se llama Freestyle Libre, es un precio unificado, es decir, la mayoría de los países tienen el mismo precio por lo que son las políticas del laboratorio, pero en Argentina lo que sucede es que hay una devaluación de la moneda nacional tan brusca que el precio se ve condicionado a la situación económica por el tipo de cambio. Entonces la gente lo que hace es viajar y obtiene este tipo de sensores por un precio menor de la mitad del costo que tendría acá en Uruguay. Sí hay familias que viajan y se hacen de unos cuantos insumos por unos cuantos meses para ahorrarse unos pesos también. Pero eso tiene que ver con la devaluación que tiene la Argentina y no tanto porque en otro país salga más barato. Si, por ejemplo, una persona viaja a España o viaja a Estados Unidos o viaja a cualquier país del Mercosur, el precio que va a tener es el mismo que hay en Uruguay, $66. Licenciado en Nutrición Bruno Carratini, muchísimas gracias por esta conversación. Que llegue a buen puerto estas conversaciones y lo antes posible, porque sin duda que la vida puede cambiar y mucho. Totalmente. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Nosotros seguimos con ustedes en Modo País.